Radio Sol 106.3 FM. Pues, ¿qué les pareció tu Yelahaki? Aquí hubieran visto a Edna bailando como griega, como ateniense, mujer ateniense, como buena actriz. Ya se imagina estar allá en una dionisíaca, allá en la antigua Atenas. ¿Sí saben lo que son las dionisíacas, no? Pues aquí, si viene Mauricio Ávila, nos va a invitar a una dionisíaca con cerveza artesanal. Miren, aquí a la producción se le ocurrió algo. Estamos solicitando donadores de sangre O positivo. Ahí para el Hospital Chávez, para el maestro Raúl Ortiz, en el aislado 8. ¿Sí? Si una persona va y dona y quiere, le interesa, nos informa, nos dice, ya doné, hay sangre, le vamos a obsequiar este kit de odontología. O sea, no lo vamos a rifar. Si de hoy a mañana, incluso todavía el jueves, alguien de los que haya donado, porque escuchó aquí y nos quiere decir, ese es otro, porque hay gente que hace ese bien y no dice, pero nos quiere decir, sí, yo doné y me interesa el kit, se lo obsequiamos, se lo damos y no lo rifamos, ¿no? Si hay alguien dona y no dice nada, bueno, pues aquí el viernes lo vamos a rifar. Y creo, si no que nos diga el jueves Marco Villa. Marco Villa es un promotor. Acá, creo que él organiza el baile del recuerdo y no sé qué. De los enamorados. Va a venir el jueves aquí. Va a venir, nos va a invitar al baile del recuerdo, que es el próximo sábado. Y parece ser, no lo aseguramos todavía, que va a dejar dos boletos para rifarlo. Parece ser. Somos 4, Lupita, no, son para el público, Lupita, y se van a rifar. Creo que aquí vienen los Freddys, viene los Abson, los Muecas y los Solitarios. ¿Se van a venir? Los Solitarios ahora no vienen. Vienen los Muecas, los Freddys, y va a estar aquí el jueves Marcos Villa hablando de esto. No nos adelantemos, va a estar bueno. Ya se están perfilando bien los obsequios para el próximo viernes. Es que, pues váyanse anotando, ¿no? Ya empezaron a anotarse. No, las promociones de 2 for 1. 2 for 1, sí, cierto. Gracias, Edna. 2 for 1 obsequió dos membresías. Se convierten ustedes en socios. Está interesante esta aplicación. Hay un pie de página ahí muy interesante. Dice: el lector encontrará con frecuencia la palabra subliminal en esta obra. Procede de sub, por debajo, y límina, que es umbral. Es decir, subliminal es por debajo del umbral. Se aplica subliminal a las ideas, imágenes o conceptos que se perciben en el cerebro por debajo del umbral de la conciencia, sin darnos cuenta. Es decir, que llegan al subconsciente de la persona sin intermediación del cerebro consciente, de manera inadvertida para la razón. A veces se ha escrito, incluso por especialistas, con la grafía subliminar, o sea, subliminar algo, ¿sí? Subliminal. Y esto es uno de los secretos y de los peligros de la publicidad. Que muchas de las cosas que nos transmite la publicidad son ideas, son percepciones, son situaciones, ideas fundamentalmente, que no pasan por el cerebro consciente y no las registramos, pero llegan a nuestro subconsciente, de tal manera de que muchas cosas perdemos el control. A veces perdemos el control de lo que sentimos. ¿Por qué? Porque esa sensación, ese sentimiento es producto de una idea subliminal que se nos incrustó ahí por debajo.
del umbral, por debajo del consciente, ¿sí? Esa idea subliminal se utiliza mucho en el terreno de la propaganda. Así es que, pues hay que estar muy atento para todo, llevarlo al plano de lo consciente. Y a veces cuando uno sienta algo que pueda no gustarle, ¿sí? Que pueda no gustarle a uno, poder tener ahí algún análisis de por qué estamos sintiendo tal o cual cosa. El niño percibe antes la lógica del lenguaje que su propio sonido completo. Por eso dice yo no cabo en lugar de yo no quepo, ¿sí? Yo no cabo es el sentido, ¿sí? Porque así van las conjugaciones, ¿sí? De caber, cabo, ¿sí? Pero ya la cultura nos ha dado lo que son los verbos irregulares, y entonces ya decimos no decimos yo no cabo, sino decimos yo no quepo. Pero el niño que no conoce todavía las reglas gramaticales lo dice como es el sentido de la palabra, yo no cabo en lugar de yo no quepo, porque ha averiguado en su minúscula experiencia las relaciones sintácticas y las aplica con rigor a todo el sistema, sin dominar todavía sus excepciones. Esa facilidad de la inteligencia del ser humano, capaz de deducir unas reglas que nadie le explicó aún, se extiende después a su competencia para acumular en el inconsciente los valores de cada término, de modo que los cajones que forman las letras unidas, las palabras, se van llenando de ideas, de sugestiones, de historia, de sensaciones intransferibles. El más inteligente de los monos es incapaz de hablar, pero el más estúpido de los humanos podrá hacerlo aunque sea analfabeto, porque el habla forma parte de una esencia innata, y la adquisición del lenguaje, que es el primer aprendizaje, no tiene relación directa con la inteligencia. Salvo deformaciones excepcionales, todos los niños aprenden casi por igual a pronunciar sus primeras palabras y a construir sus frases iniciáticas, y construyen una gramática creativa, en absoluto de imitación. Se imitarán a sus mayores, no dirían el vaso se ha rompido, y si pronuncian ahí viene el autobús o el tiempo ha rebuenecido, es porque están desarrollando su capacidad innata de aplicar las normas gramaticales y morfológicas que empiezan a intuir. La capacidad del habla se debe a la dotación genética del ser humano y, como explican los psicolingüistas, en lo esencial está impresa en el genotipo de nuestra especie y se desarrolla mucho o nada o poco, sí, pero se transmite como un legado que acumula experiencias seculares y las agranda y las enriquece a medida que se heredan. Los contextos de las palabras van sumándoles así la historia de todas las épocas y sus significados impregnan nuestros pensamientos. Cualquiera que habla un lenguaje, como explicó el lingüista norteamericano Noam Chomsky, interioriza una gramática generativa que expresa el conocimiento de ese idioma, capaz de crear una eternidad de frases pese a contar con recursos limitados. ¿Saben ustedes que lo que nos hizo humano fue el lenguaje? El lenguaje, o sea, a medida que el hombre pasó de los sonidos guturales, ¿sí? Y que fue articulando, ¿sí? Articular una palabra es el proceso más complejo del ser humano, porque implica ver el objeto, ese objeto traducirlo en algún fonema, llevarlo al cerebro,
formar ahí el fonema y luego el cerebro le ordena a nuestro aparato fonoarticulador que pronuncie ese fonema. Es algo sumamente complicado. Entonces, a medida que durante siglos y siglos el Homo sapiens fue desarrollando esta capacidad, se fue haciendo humano. Y entonces lo que sentía lo empezó a traducir en palabras. Entonces lo siente, lo manda al cerebro, lo convierte en fonemas y luego el aparato fonoarticulador lo emite. Pues tomamos nuestro separador, lo colocamos, vamos a escuchar pues la segunda de ¿qué es la Reason? Ah, sí, From Souvenir to Souvenir. De recuerdos a recuerdos y más recuerdos. Ay, es poético todo esto de Demis Roussos. Van a ver, van a disfrutar. Y regresando, entramos sin más a la cortinilla de la revolución de la moneda digital, porque ya está aquí nuestro experto, ¿sí? El hijo de Satoshi Nakamoto. El heredero de Satoshi Nakamoto ya llegó acá a Malaya. ¿Cuántos bitcoins no tendrá ese señor? 980. ¿Cuánto? 980. Bitcoin tiene. Multiplícalo por 10,000. Yo estoy ahorita rozando los 11,000. Rozando los $11,000. Bueno, no está mal. O sea, y estaba esperando que el señor... Mira, la ventaja es que estamos en vida. septiembre, mes del testamento. Sí, por cierto, hoy me platicó, qué bueno que toca el testamento. Hoy me platicó la licenciada Elizabeth González Madrid, notaria pública número 106, que viene y nos habló, ¿sí? Dijo que le han estado marcando, que la escucharon aquí, y le han estado marcando a la notaría para pedirle información. ¿Sí? Entonces yo creo que sí va a volver, y quedamos en que iba a volver ahora en septiembre, porque ya el mes del testamento, y que venga y nos diga, y le vamos a decir a Satoshi Nakamoto que por favor te considere. Sin más preámbulo, Demis Roussos.